para nosotros, porque desde hace muchos años la violencia en este país es incontenible, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, unos datos. Ciudad Juárez es uno de los estados que más se ha puesto atención con respecto a los feminicidios, ¿no? Que fue desde el salinato que iniciaron estos asesinatos. Al principio se dijo que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez eran por un asesino serial, ¿no? Después que el narcotráfico. E inclusive tomaron algunos chivos expiatorios para encarcelarlos, culpándolos sobre los asesinatos en Ciudad Juárez. Sin embargo, estos siguieron sucediendo, ¿no? Por lo tanto, el Estado fue incapaz de garantizar la seguridad de las mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Hubo un momento en que los índices de feminicidios en Ciudad Juárez alcanzaban cerca de los 60 homicidios por cada 100,000 mujeres, ¿no? Que eso es 4 veces, ¿no es cierto? Es muchísimo más alto este índice que el promedio de todo el país, ¿no? Se habla que en México, de 2007 a 2012, se cometieron 1,909 feminicidios, ¿no? Y ocupamos el número 23 con mayor feminicidios a nivel mundial. Existen 25 países que engloban más de la mitad de los feminicidios de todo el mundo, y dentro de esos 25 países, 10 pertenecen a América Latina. Por lo tanto, se considera América Latina como uno de las regiones más peligrosas para ser mujer, ¿no? Dentro de esos 10 países está El Salvador, que es el número 1 en feminicidios a nivel mundial. Honduras es el número 2. Guatemala es el número 4. Y después sigue Belice, Venezuela, Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y México. Entonces estamos hablando de que el tipo de sociedad que se genera en estos países colonizados, pues es muchísimo mayor que en un país europeo, ¿no? O muchísimo mayor que en América del Norte, que a pesar de que también son países que fueron colonizados, se maneja de una manera diferente, ¿no? Ahora, los feminicidios no solamente se quedaron en Ciudad Juárez, ¿no? Sí es cierto que bajaron de 2010 a 2012, ¿no? Donde hablábamos que en el 2010 era 60 feminicidios por cada 100,000 mujeres, ¿no? Y en el 2012 bajaron a 15.2 homicidios por cada 100,000 mujeres, ¿no? Entonces sí es una cifra relevante esa disminución, y se dice que fue por la aplicación de mayor seguridad del Estado, por protección hacia las mujeres y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero no vemos una erradicación total del problema, al contrario, este problema se ha movido a otros estados. Otro de esos estados que inclusive ya es más peligroso ser mujer que en Ciudad Juárez es el Estado de México. En 9 años en el Estado de México ha habido 2,318 feminicidios, ¿no? Y a pesar de estos 9 años que habían transcurrido, fue muy complicado que la Secretaría de Gobernación admitiera y aplicara la alerta de género en este estado, ¿no? Además de que esta alerta de género solamente está en 11 municipios de los 125 estados que ocupa el Estado de México, y nos encontramos con frases de los gobernadores que dicen: sí es cierto que en el Estado de México hay la mayor cantidad de feminicidios, pero pues es porque también en el Estado de México la población de mujeres es muy grande, ¿no? ¿Cómo podemos entender que el Estado dé este tipo de respuestas a los acontecimientos que están sucediendo, ¿no? No es nada grato encontrarnos día con día que niñas fueron violadas y asesinadas, ¿no? Es una cuestión que no debería estar sucediendo en ningún país del mundo, ¿no? Sin embargo, todas estas cuestiones siempre nos enfrentamos a la impunidad, ¿no? Se dice que solamente el 3% de los casos ha sido resuelto, ¿no? O ha sido dada una sentencia a quien cometió ese delito. Por lo tanto, cualquier agresor tiene 97% de probabilidad
autoridades de salir impune ante ese acontecimiento, ¿no? Por lo tanto, al no haber una respuesta por parte del Estado para poner un alto a esta situación, pues es muy sencillo cometer un acto de este tipo, ¿no? Sin que suceda absolutamente nada. Y no es una cuestión solamente de los feminicidios, sino que es una cuestión generalizada dentro del país, que la impunidad y la corrupción es el pan de cada día, ¿no? Tampoco podemos decir, porque es algo que nos encontramos también con las autoridades, ¿no? Cuando vamos y denunciamos un caso de desaparición, lo primero que te dicen, seguramente se fue con el novio, o cosas por el estilo, ¿no? Que si fue asesinada, bueno, pues es que mírala cómo se vestía. Que si fue violada, pues es que llevaba un escote muy pronunciado, ¿no? O es que la chica era bonita y se lo merecía. Las mujeres no andan por la vida poniéndose minifaldas nada más porque quieren ser violadas o porque quieren atraer la atención, ¿no? El hecho de ponerte una falda significa que te sientes bien con esa ropa, que tienes calor o cualquier otra circunstancia, ¿no? Es como decir que un hombre se pusiera un short muy pegado y por eso nosotros vamos a tener la razón de ir y nalguearlo o toquetearlo o cosas por el estilo. Pues es exactamente la misma situación con nosotras, con la ropa que nos ponemos, ¿no? No andamos exhibiéndonos por ahí porque nosotras queremos ser ofendidas o queremos ser agredidas verbal o sexualmente, ¿no? Es una cuestión que la misma sociedad machista nos ha generado, ¿no? Pero también hay que tener un poquito de cuidado con esta cuestión, ¿no? Porque sí, efectivamente hablamos del machismo que ha generado esta sociedad patriarcal, ¿no? Pero tampoco podemos decir que es porque los hombres son malos, ¿no? O porque los hombres tienen esa perversidad genética o cosas por el estilo, ¿no? No es una cuestión así, es una cuestión más bien de cómo se ha implementado la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es cierto que al principio, que a los inicios de la humanidad, pues se vivía en un matriarcado, ¿no? Donde la mujer era, digamos, la que controlaba por la cuestión de que ella era la única que podía estar segura de quién era el hijo, ¿no? El padre pues podría ser cualquiera, pero la madre no podría cambiar, por eso es que se tenía esa sociedad del matriarcado, ¿no? Sin embargo, ¿cómo era esa sociedad? Era una sociedad colectiva, donde no había todo este tipo de cuestiones de la propiedad privada, ¿no? En el momento en que se van desarrollando los medios de producción y que se va desarrollando la propiedad privada, es cuando se genera esta necesidad por el hombre de hacer que su familia, que su herencia sea la que se quede con esa sobreproducción que tiene, ¿no? Es ahí donde la mujer es relegada a un segundo plano, ¿no? Donde la mujer es enclaustrada en su casa a que su papel histórico, como algunos le llaman, sea solamente el tener hijos, cuidarlos, mantener la casa y atender a su marido, ¿no? Todas estas cuestiones obviamente apoyadas por una cuestión religiosa, por una cuestión mediática. De ahí es de donde se genera esta idea de que la mujer tiene que estar en su casa, ¿no? Evidentemente se han dado muchos pasos hacia adelante, porque antes pues las mujeres no podían estudiar, las mujeres no podían votar, y sí es cierto que la lucha ha avanzado hacia muchos derechos de las mujeres, ¿no? Sin embargo, no podemos decir que la emancipación de la mujer está completa, y la emancipación de la mujer no va a estar completa hasta que no sea emancipada la clase trabajadora como tal, porque esto no es una cuestión de género, es una cuestión de clase. Podemos decir que las mujeres ahora pueden ser electas para cargos, ¿no? Pueden ser parte del Senado y ahora el Senado va a ser la mitad mujeres y la mitad hombres, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve esto si las mujeres que están en esos escaños, en esos que se supone que nos representan, son mujeres burguesas que representan los intereses de una clase? Entonces el hecho de que sean mujeres no significa que van a pelear por los derechos de todos los oprimidos, ¿no? Por lo tanto, ahí es en donde nos debe de quedar claro que no es una cuestión de género, es una cuestión de clase por la que nosotros luchamos. Y en el momento en que las mujeres puedan verdaderamente ser emancipadas, va a ser en el momento en que la clase trabajadora también lo sea, ¿no? No podemos decir que de un día para otro
la situación de las mujeres va a cambiar, porque la sociedad nos ha inculcado y nos ha enseñado a hacer de determinada manera, ¿no? Nos ha impuesto una moral que va a ser difícil cambiarla, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que la moral es la que impone la clase dominante, ¿no? Y a la clase dominante le conviene que la mujer sea oprimida, que la mujer esté dentro de los estándares que ellos han impuesto, ¿no? Porque también la mujer, históricamente, ha sido la mano de obra barata que han empleado los grandes capitalistas, ¿no? La mujer, por el hecho de que se supone que somos más débiles, porque somos más tontas y cosas por el estilo, ha hecho que las grandes empresas las utilicen como mano de obra de segunda clase, ¿no? Vemos la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de los hombres se fueron a la guerra, utilizaron a las mujeres como mano de obra, ¿no? Para que hicieran las mismas funciones que desarrollaba un hombre, pero a la mitad de su salario. Este tipo de cuestiones son las que tenemos que entender y repito, ¿no? No es una cuestión de género, es una cuestión de clase. Bueno, también la mujer históricamente siempre ha sido, pues, doblemente explotada, ¿no? Nosotros salimos a trabajar cada día, cumplimos con nuestras funciones del trabajo, con nuestras 8 horas diarias de jornada laboral, y tenemos que regresar a nuestra casa, atender al marido, a cuidar a los niños, a limpiar la casa y todas estas cuestiones, ¿no? Y además soportar al marido que llega de malas porque pues se siente frustrado también de la explotación por la que él está pasando en su trabajo, ¿no? Es una cuestión que la mujer ha tenido que soportar, ¿no? Esta doble explotación. ¿Cómo podemos cambiar las cosas al respecto? Pues es dando la lucha precisamente para que la explotación del hombre por el hombre se termine, ¿no? Que tenemos que dar la lucha porque por una sociedad igualitaria, ¿no? Donde todos podamos ser iguales y acceder a los mismos derechos que deberíamos de tener, ¿no? Ahí es en donde podemos saltar, digamos, a la parte de las obreras de la maquila de Ciudad Juárez, ¿no? Desde agosto del año pasado se han venido dando pequeños estallidos de huelgas en diferentes maquiladoras de esa zona. Es una cuestión, pues, que nos debe dejar ver que el país no está en calma, ¿no? Que hay cosas que están pasando en este país y se está reflejando precisamente en este tipo de luchas, ¿no? Tenía muchísimo tiempo que las maquiladoras no entraban en huelga, ¿no? ¿Por qué? Porque los sindicatos que tienen estas maquiladoras están afiliados a la CTM y sabemos perfectamente que la CTM es la representación de la burocracia como tal, ¿no? Es este mediador del Estado, ¿no? Que se dice combativo por los derechos de los trabajadores, sin embargo es el que los detiene, ¿no? Es el que impide que estos salgan a la lucha, precisamente atendiendo los intereses tanto de los patrones como del Estado. Eso significa la CTM en este país, ¿no? Y que estas maquiladoras, dentro de sus peticiones principales, sea la formación de un sindicato independiente y democrático y salirse de la CTM, pues es un paso adelante que se ha dado, ¿no? Es un paso en la conciencia de estos trabajadores que se han dado cuenta que la organización que tienen no los representa para nada, ¿no? Que no está peleando por sus intereses. Esas maquiladoras, la lucha de esas maquiladoras inició en esta empresa... Lexmark. No, en Foxconn, ¿no? Donde fueron despedidos 125 trabajadores, solamente porque hicieron un paro exigiendo mejores condiciones salariales, un alto al acoso sexual de las trabajadoras y mejores prestaciones, ¿no? Estamos hablando de que en estas maquiladoras la mayoría son obreras, ¿no? Son trabajadoras. Y pues por eso también nosotros queremos destacar este hecho que estamos en esta charla conmemorativa.